cuando los cuerpos de seguridad ejecutaron una incursión sorpresa, un despliegue operativo de alta envergadura y meticulosa planificación en la fortaleza campestre, donde se ocultaba el prominente líder criminal conocido como El Mencho. En las apartadas y sinuosas demarcaciones de Tapalpa, en el corazón del estado de Jalisco, se encontraron con una revelación que resultó ser absolutamente inesperada y perturbadora, capaz de alterar la percepción general sobre el modus operandi del crimen organizado. Aquello que atrajo su atención primordial, lo que inicialmente les dejó perplejos y luego les generó un escalofrío, no fue el típico arsenal de armamento pesado, ni las cuantiosas remesas de sustancias ilícitas que se esperaría hallar en la guarida de un capo de su talla, sino un compendio exhaustivo, rigurosamente detallado y extraordinariamente limpio de registros contables. Y se trataba de una especie de instantánea financiera fidedigna que desvelaba, con una claridad descarnada, la compleja arquitectura económica y el andamiaje operacional de la vasta red criminal que él dirigía con mano de hierro. Una prueba palpable de su método. Estos voluminosos archivos, cuidadosamente organizados, incluían una relación pormenorizada y de índole estrictamente confidencial de todos los pagos efectuados, la cual correspondía con precisión milimétrica a la intrincada estructura operativa de la organización conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. El aspecto más asombroso y, a la vez, el más desconcertante de este descubrimiento radicaba en un detalle que transformaba un hallazgo rutinario en una fuente de inteligencia incalculable. En numerosas ocasiones, las anotaciones caligrafiadas en aquellas páginas, pulcramente plasmadas, habían sido escritas por la propia mano, el puño y letra del mismísimo Nemesio Oseguera Cervantes. Así es, tal como se lee y se escucha, el máximo jerarca y timonel de una de las agrupaciones delictivas más poderosas e influyentes del globo, y sin duda una de las más temibles por su extrema violencia y alcance transnacional, mantenía un control económico tan metódico, tan puntilloso y tan sistemático que, sin dificultad alguna, podría equipararse al de cualquier corporación legítima y formalmente constituida, con estricta observancia de las normativas financieras más rigurosas. Esta contabilidad minuciosamente llevada a cabo no solo desvelaba una intrincada y vastísima red de ingresos y egresos que sostenían su imperio ilícito, sino que también revelaba una obsesión por el control total, una mente estratégica que no dejaba nada al azar. La información desglosada en estos legajos, que ahora se encuentran bajo la custodia y el escrutinio forense de las autoridades competentes, no solo proporciona una visión profundamente desconcertante, sino también alarmante sobre la inmensidad y la refinada sofisticación de sus operaciones clandestinas, erigiéndose como una evidencia incontestable de la perversa simbiosis existente entre el submundo delictivo y la formalidad empresarial, una dualidad que desafía toda lógica convencional. La magnitud de lo descubierto sugiere que el crimen organizado no solo opera en los márgenes de la sociedad, sino que se ha erigido en una entidad con una operatividad que emula y en ocasiones supera la de organizaciones legales, lo que constituye un desafío de proporciones verdaderamente colosales para la gobernabilidad del Estado y la seguridad de sus ciudadanos. La revelación de esta contabilidad impoluta en su detalle y cruda en su contenido ha generado un impacto profundo e ineludible en los círculos de inteligencia y seguridad nacional. La imagen preconcebida del narco como un improvisador violento, carente de sofisticación administrativa, se desdibuja por completo, dando paso a la de un estratega financiero astuto y calculador, capaz de administrar vastos recursos y planificar gastos con una precisión que desafía cualquier estereotipo previamente establecido. Este descubrimiento es un reflejo de una evolución aterradora en la estructura del crimen organizado, donde la violencia es solo una faceta de un andamiaje mucho más complejo, mucho más burocrático y administrativamente sólido. Estos documentos, meticulosamente escritos a mano, algunos por el propio líder, otorgan una perspectiva interna rara vez vista, permitiendo a los analistas entender la lógica fría y la economía subyacente detrás de actos de brutalidad y extorsión que a menudo parecen irracionales. No se trata de simples garabatos o apuntes fortuitos, sino de un sistema organizado, un entramado donde cada pieza, desde el sicario más humilde hasta el alto mando,
tiene su lugar definido, su función específica y, fundamentalmente, su precio estipulado. Es como si el velo que cubría la verdadera dimensión del poder económico de estas agrupaciones se hubiese descorrido, mostrando la verdadera ingeniería financiera que les permite corromper y controlar vastas porciones del territorio y de la vida pública. La minuciosidad en cada registro, la pulcritud en el apunte de cada ingreso y cada gasto, denota una mentalidad de gestión que va más allá de la mera improvisación. Es el sello inequívoco de una organización que se concibe a sí misma como una entidad perdurable, con una visión a largo plazo para sus operaciones ilícitas, proyectando su influencia más allá de la vida de sus líderes. Esta exhaustiva contabilidad no es solo una hoja de ruta financiera, es un mapa detallado del poder, la influencia y, lamentablemente, de la vulnerabilidad de las instituciones. La exactitud de estos registros es lo que verdaderamente deja perplejo a cualquier analista experimentado. Por ejemplo, en un periodo que abarca únicamente el mes de diciembre del año 2025 y concentrándose exclusivamente en el ámbito geográfico del municipio de Tapalpa, esta organización criminal logró amasar una cantidad asombrosa de recursos, una suma que ascendía a la cifra de 8.781.353 pesos. Cada unidad monetaria, desde el céntimo más pequeño hasta las transacciones de mayor envergadura, estaba escrupulosamente documentada y asentada con una precisión que resultaría digna de admiración, incluso para entidades empresariales legítimas que operan bajo los más altos estándares de contabilidad y auditoría. La pregunta ineludible que surge de inmediato ante esta revelación y que demanda una respuesta es: ¿en qué conceptos específicos se disipaba, o mejor dicho, se invertía esta ingente cantidad de capital de origen ilícito, acumulado a costa de la seguridad y la paz social? Aquí es donde el escenario adquiere una connotación aún más severa y reveladora, desnudando los engranajes financieros que sustentan la operación delictiva. Los desembolsos correspondientes a los costos operativos de ese mismo mes, esenciales para el funcionamiento continuo y sin interrupciones de su extensa red criminal, se elevaron a una suma considerable de 5.898.724 pesos. Este cuantioso monto no era utilizado al azar ni de manera discrecional. Cubría una amplia y detallada gama de necesidades operativas, desde los estipendios semanales destinados a su extensa red de halcones, individuos cuya labor primordial consistía en la vigilancia constante y la emisión de alertas tempranas para el cártel, hasta gastos logísticos y de infraestructura. Estos halcones, en número de 32, percibían por sus servicios de monitoreo constante del entorno un salario semanal que oscilaba entre los 2.500 y los 3.000 pesos, cifras que garantizaban su lealtad, su disponibilidad 24 horas al día y la efectividad de su red de inteligencia. Esta minuciosidad en el control de gastos es un claro indicativo de una gestión empresarial, aunque perversa y criminal, que busca maximizar su eficiencia, minimizar riesgos y asegurar la continuidad de sus operaciones a largo plazo. Es un modelo que, sin el velo de la ilegalidad, podría ser estudiado por su aparente eficiencia. Si encuentran este tipo de análisis profundo y detallado de la realidad con un valor informativo innegable, les extendemos una cordial y sincera invitación a sumarse a nuestra creciente comunidad informativa suscribiéndose a nuestro canal. Su apoyo es de una relevancia absoluta para continuar desvelando las complejidades de la verdad y mantener vivo el periodismo de investigación. Esta meticulosidad en los registros no solo evidencia la asombrosa capacidad de generación de riqueza del cártel, sino también la sofisticación en la gestión de sus recursos humanos y operativos, una característica que raramente se asocia con organizaciones clandestinas. No se trataba, en absoluto, de una banda de delincuentes actuando de forma anárquica o impulsiva, sino de una verdadera organización estructurada con roles definidos, una clara división del trabajo, escalas salariales establecidas y un presupuesto detallado para cada función dentro de su organigrama. Los halcones, por ejemplo, no eran meros informantes esporádicos o volátiles, eran, de hecho, una fuerza laboral dedicada, pagada de forma regular y sistemática.
cuya existencia misma y lealtad dependían directamente de la estabilidad y la rentabilidad continua de la organización. Esto subraya la existencia de una jerarquía clara y una disciplina interna que sorprendería a muchos que tienen una concepción más simplista y rudimentaria del crimen organizado. El hecho de que se registren los salarios de estos individuos, con rangos específicos de pago y descripciones de sus funciones, revela una formalización de la relación laboral dentro de la ilegalidad y un modelo de empleo clandestino. Es un modelo de negocio perverso, sin duda alguna, pero un modelo de negocio al fin y al cabo, donde la eficiencia, la planificación y el control son parámetros fundamentales para su supervivencia y expansión. Este nivel de profesionalismo contable, insólito en un contexto criminal, no solo facilita la operación delictiva y la hace más resistente a la interrupción, sino que también dificulta su desmantelamiento, ya que se asienta sobre bases que, irónicamente, son reminiscentes de las operaciones eficientes de una empresa legítima. La capacidad de discernir entre ingresos y egresos con tal precisión, de calcular costos operativos de manera estratégica y de mantener una nómina tan precisa y detallada, demuestra una estructura de pensamiento y gestión que trasciende la mera violencia y la extorsión directa, adentrándose en el terreno de la administración, la logística a gran escala y la economía subterránea. Un desafío de enorme complejidad que las fuerzas del orden deben comprender en su totalidad para poder combatir eficazmente a estas entidades. La documentación interna del cártel sirve como un manual de operaciones, una guía para la supervivencia y expansión en un entorno hostil, revelando una adaptabilidad que es, a la vez, impresionante y aterradora. Es una lección clara sobre cómo el crimen organizado ha aprendido a mimetizarse con estructuras formales, aprovechando sus principios de eficiencia para fines ilícitos. Para aquellos que buscan entender la profunda raíz de estos fenómenos y cómo impactan la sociedad, les recordamos que la suscripción a nuestro canal es una excelente manera de mantenerse en contacto y recibir la información más rigurosa. Pero el exhaustivo escrutinio de estos libros de contabilidad va significativamente más allá de la mera enumeración de ingresos y egresos generales que sustentaban la operación criminal. La verdadera crudeza y el impacto más desgarrador de su contenido radican en la revelación pormenorizada de los salarios y estipendios destinados a otros eslabones cruciales y a menudo más visibles y letales de su bien citada maquinaria de violencia. Los individuos encargados de la ejecución armada, comúnmente identificados en los registros incautados con el código interno de muchachos de Choc, recibían una remuneración fija de 4,000 pesos cada 7 días por su participación activa y riesgosa en las peligrosas y violentas actividades armadas del grupo, reflejando el alto riesgo y la lealtad que se esperaba de ellos. Por su parte, el encargado de la plaza a nivel local, un individuo clave con la responsabilidad suprema de comandar, coordinar y supervisar todas las operaciones ilícitas en un área geográfica específica, se embolsaba la considerable suma de 6,000 pesos semanales, reflejando su importancia estratégica, su poder de decisión y su capacidad de mando dentro de la estructura jerárquica. Sin embargo, la lista de gastos no se detenía en las remuneraciones del personal, por elevadas que éstas fueran. Abarcaba un espectro mucho más amplio y detallado de categorías operativas, vitales para el funcionamiento continuo del cártel. Se incluían partidas específicas y cuidadosamente calculadas para el aprovisionamiento constante de combustible de sus vehículos operativos, esenciales para la movilidad, el transporte de mercancías ilícitas y la logística de sus actividades de vigilancia y ataque. También se destinaban fondos específicos para las provisiones y alimentos necesarios para el sustento diario y la moral de los sicarios y de todo el personal activo que conformaba la célula delictiva, asegurando su bienestar básico. Incluso los costos de mantenimiento y reparación de la flota automotriz empleada en sus actividades criminales, desde las camionetas blindadas hasta los vehículos más discretos utilizados para labores de inteligencia, estaban meticulosamente presupuestados y registrados, evidenciando una planificación a largo plazo. Absolutamente todo, desde el más insignificante pago por un insumo menor hasta la adquisición de recursos de mayor envergadura, se encontraba minuciosamente pormenorizado, con la fecha exacta y el concepto claro de cada transacción plasmado sobre el papel.
Estos documentos constituyen una prueba irrefutable y tangible de la asombrosa complejidad y la infraestructura económica subyacente que sustenta este tipo de organizaciones criminales, demostrando que su poder no se basa solo en la fuerza bruta, sino en una sofisticada gestión de recursos. Esta arquitectura financiera detallada es un testimonio crítico de cómo estas estructuras criminales operan con una eficiencia que rivaliza con cualquier empresa multinacional, pero con un giro siniestro. Su producto es la violencia, la extorsión, el tráfico de drogas y la corrupción institucional. La existencia de sueldos fijos para sus pistoleros, con un término como muchachos de choc para identificarlos, no solo muestra una jerarquía y una especialización, sino una especie de empleo formal dentro de la ilegalidad, con sus propios códigos y expectativas. El pago al encargado de plaza revela una delegación de autoridad y responsabilidad, que es crucial para la expansión territorial y el control efectivo, indicando que el líder máximo no está solo en la gestión, sino que cuenta con un equipo de gerentes criminales altamente capacitados. Esta profesionalización de la delincuencia es lo que la hace tan resiliente, tan adaptable y, en última instancia, tan difícil de erradicar. Los gastos de combustible, alimentos y mantenimiento de vehículos no son triviales, son la sangre vital que permite a la organización moverse, operar, expandirse y mantener el control territorial de manera efectiva. Cada uno de estos detalles, registrados con pulcritud obsesiva, pinta un cuadro completo de una operación empresarial clandestina, donde la rentabilidad, la eficiencia operativa y la continuidad son tan importantes como el uso de la fuerza y la intimidación. El hecho de que se tomen la molestia de documentar hasta el último tornillo o litro de gasolina es un indicador claro de la seriedad con la que se toman su negocio ilícito y su visión a largo plazo. Es una lección sombría sobre la evolución del crimen organizado, que ha pasado de ser una fuerza desorganizada a una maquinaria bien engrasada, con su propia economía interna, y a su personal y sus proyecciones de crecimiento. Comprender esta estructura es el primer paso fundamental para poder desmantelarla de manera efectiva. Sin embargo, lo que verdaderamente resulta más estremecedor y deja al descubierto la profunda, casi abismal, penetración de la criminalidad organizada en las mismísimas estructuras del Estado, no son ni los vastos ingresos generados ni los detallados costos operativos que hemos analizado. Es, sin lugar a dudas, la evidencia incontestable de los sobornos, un elemento que socava la confianza en las instituciones democráticas desde sus cimientos más profundos y más sensibles. Estos pagos corruptos no eran meros rumores, suposiciones infundadas o conjeturas populares difundidas en el ambiente. Estaban meticulosamente registrados en los cuadernos incautados, con una claridad que helaba la sangre y ponía de manifiesto una verdad incómoda. Incluían, en muchos casos, nombres específicos de los beneficiarios directos o de las corporaciones aludidas, las cantidades exactas entregadas hasta el último céntimo y las fechas precisas de cada transacción, despojando así de toda duda a su autenticidad y propósito. Una de las revelaciones más perturbadoras, escandalosas y de gran peso político, apunta al desembolso de 138,000 pesos en un solo mes, una suma exorbitante destinada directamente a la Policía Municipal de Tapalpa. Para dimensionar la gravedad y el alcance de esta cifra, basta con señalar un dato escalofriante que debería preocupar a cualquier ciudadano. Este monto equivale a un 20% de la totalidad del presupuesto asignado para la nómina oficial de esa misma corporación de seguridad. Esto no es una estimación basada en inferencias o cálculos aproximados. Es un dato concreto, grabado en tinta sobre papel, que pone en tela de juicio, de manera frontal y demoledora, y la integridad y la probidad de las instituciones a nivel local. Estos documentos sugieren, sin lugar a equívocos ni a interpretaciones ambiguas, la existencia de una red de connivencia que va mucho más allá de lo superficial, afectando directamente la confianza pública en aquellos individuos que juraron proteger a la ciudadanía y mantener el orden. La implicación de esta evidencia es sencilla en su formulación, pero absolutamente devastadora en sus consecuencias. El crimen organizado no solo opera sigilosamente en las sombras o en los márgenes de la ley, sino que, de manera activamente premeditada y estratégica,
coopta y corrompe a los agentes del orden, transformándolos en cómplices directos y remunerados de sus fechorías más atroces. La complejidad y la extensión de estas redes criminales son verdaderamente asombrosas, revelando un problema sistémico de proporciones inimaginables que amenaza la estabilidad social y política del país. Este descubrimiento de sobornos documentados no es solo una anécdota aislada, sino una crítica lapidaria a la eficacia de los controles internos y a la ética de las corporaciones policiales en las áreas más vulnerables a la penetración del crimen organizado. El hecho de que una organización criminal se tome la molestia de registrar con tal detalle los pagos a fuerzas del orden demuestra varias cosas. Primero, la regularidad y sistemicidad de estos pagos, que no eran incidentes aislados. Segundo, la percepción de la corrupción como un costo operativo más, una inversión para asegurar la impunidad y la fluidez de sus operaciones. Y tercero, la confianza del cártel en que estos registros nunca serían descubiertos o si lo fueran, que el sistema no actuaría con la celeridad o contundencia necesaria para castigar a los culpables. La cifra de los 138,000 pesos, equivalente a una quinta parte del presupuesto de nómina, no es un mero número en una contabilidad. Es la representación monetaria de una parte significativa de la policía municipal trabajando, o al menos no interfiriendo, para el cártel. Esta situación genera un clima de indefensión y desesperanza para los ciudadanos, quienes ven como aquellos que deberían protegerlos están, de hecho, al servicio de quienes los oprimen y extorsionan. Es una traición a la confianza pública de proporciones épicas, que siembra dudas razonables sobre cada operación policial, cada detención y cada investigación en la región, minando la credibilidad institucional. La revelación de estas cifras pone de manifiesto que el problema no es de manzanas podridas aisladas, sino de una canasta entera comprometida. Una gangrena que se ha extendido por el cuerpo institucional de manera sistémica. Es un grito de alerta para la sociedad en su conjunto y para el Estado en todas sus ramificaciones. Para no perderse ningún detalle de nuestras futuras entregas y análisis, y para comprender mejor estas complejas realidades que amenazan el tejido social, les animamos vivamente a suscribirse a nuestro canal. Juntos podemos desentrañar los hilos invisibles que mueven el mundo criminal y sus conexiones profundas con el poder. Los pagos ilícitos, lamentablemente, no se restringían exclusivamente a la jurisdicción territorial del municipio de Tapalpa. La minuciosa investigación de los expedientes incautados desveló pruebas irrefutables y documentadas de coimas dirigidas a efectivos policiales de municipios aledaños. Esto expandía de manera alarmante el manto de la corrupción sobre una región geográfica mucho más amplia, lo que sugiere un patrón de infiltración y control extendido que no se limita a un solo punto. Más alarmante aún, y de una trascendencia que eleva el nivel de preocupación a las más altas esferas de la seguridad nacional, en un documento aparte se hallaron anotaciones que apuntaban, sin ambajes, sin eufemismos y de forma directa, hacia miembros de la Guardia Nacional, la flamante Fuerza de Seguridad Federal, cuya misión fundamental es salvaguardar la paz, el orden y la integridad en todo el país. Esto no, era una mera conjetura sin fundamento. Una especulación difundida por boca en boca en el ambiente de la rumorología o de fuentes no confirmadas. Estaba inequívocamente documentado, grabado en papel con una letra nítida y una precisión aterradora, constituyendo una acusación formal y escrita de una seriedad sin precedentes contra la probidad y la ética de aquellos individuos que tienen la obligación primordial de velar por la ley y la justicia a nivel federal, en quienes recae la confianza de la nación. Estos datos confirman, de forma categórica y sin lugar a dudas, que la infiltración del crimen organizado no se limita hasta las esferas gubernamentales locales o municipales, sino que, lamentablemente, alcanza y contamina estratos de gobierno y fuerzas de seguridad que, hasta ahora, se presumían como incorruptibles e intocables, como pilares inquebrantables del Estado. La profundidad de esta red de complicidades, este entramado de traiciones a la nación, es verdaderamente abismal y pone en evidencia la urgente necesidad de una reevaluación profunda, sistemática y sin concesiones de las estrategias de seguridad, de los mecanismos de control de la corrupción y de los procesos de depuración institucional.
La implicación de la Guardia Nacional es un giro profundamente perturbador en esta trama de corrupción que carcome las bases del Estado. Si una fuerza de seguridad de carácter federal, concebida precisamente para ser un bastión inexpugnable contra la criminalidad organizada, resulta vulnerable a los sobornos documentados de un cártel, la confianza en el sistema de justicia y seguridad del país se resquebraja hasta sus cimientos, generando una crisis de legitimidad. Estos registros manuscritos no solo son una prueba irrefutable de la corrupción endémica, sino un espejo de la audacia con la que opera el crimen organizado, que no teme infiltrar las estructuras más altas del poder para asegurar su impunidad y expandir su control sin restricciones. La cuestión ya no es solo sobre la integridad de policías municipales. Se trata de la columna vertebral de la seguridad nacional, de la capacidad del Estado para defenderse de sus enemigos internos. ¿Hasta dónde llega esta infiltración? ¿Cuántas otras corporaciones, en cuántos otros municipios y estados están comprometidas de manera similar? Estas son las preguntas que inevitablemente surgen de la lectura de estos documentos. Preguntas que exigen respuestas claras, contundentes y acciones contundentes por parte de las autoridades a todos los niveles. La capacidad de una organización criminal para operar con impunidad en múltiples jurisdicciones y para cooptar tanto a fuerzas locales como federales, habla de un poder y una influencia que son verdaderamente ominosos. Un poder que desafía la soberanía estatal. Es una evidencia palpable de que la lucha contra el crimen organizado no puede ser sectorial, no puede enfocarse en áreas aisladas, sino que debe ser una estrategia integral que abarque todas las instituciones del Estado. Desde el nivel más elemental hasta el más elevado, sin dejar resquicios a la impunidad. La vulnerabilidad expuesta es un llamado a la acción ineludible, una invitación a la reflexión profunda sobre el futuro de la seguridad en el país. Además de los registros detallados de corrupción institucional que hemos analizado, los folios incautados también desvelan, con una claridad descarnada y una precisión escalofriante, la estructura interna y la distribución de poder dentro del cártel, proporcionando una radiografía crítica y sin precedentes de su organigrama y modos de operación. Nombres y cantidades asignadas a operadores clave de la organización se encuentran plasmados en estas páginas, ofreciendo a los investigadores una visión sin precedentes sobre la jerarquía, el sistema de recompensas y la cadena de mando. Figuras notoriamente conocidas en el ámbito criminal por su crueldad, su peso estratégico y su capacidad de generar violencia, como el Tuli, quien ha sido plenamente identificado como Hugo César Macías Ureña, y a quien se le atribuyó la coordinación de los brutales ataques perpetrados contra las fuerzas federales precisamente el domingo en que se llevó a cabo el operativo de captura del líder máximo, el Mencho, figuraba de manera prominente en esta lista confidencial de nómina. Lamentablemente, este individuo fue abatido en el mismo día del despliegue operativo, confirmando su rol vital. Otros apodos, igualmente relevantes y que constituyen piezas esenciales en el intrincado engranaje delictivo, tales como el sapo, el meño, la gallina y el yogurt, aparecen también meticulosamente registrados en la nómina secreta de la organización, demostrando la amplitud de su red. Cada uno de estos nombres iba acompañado de su correspondiente cifra asignada, indicando no solo su existencia dentro de la vasta red criminal, sino también su posición específica, su grado de responsabilidad y el nivel de remuneración que percibían dentro de la sofisticada jerarquía criminal. Estos detalles son de una importancia vital para las agencias de inteligencia, ya que ofrecen a los investigadores una visión sin precedentes sobre cómo se organiza internamente la violencia, cómo se retribuye a sus ejecutores y cómo se mantiene cohesionada una red tan vasta, compleja y descentralizada. Confirman de manera irrefutable que la red de complicidades y la estructura de mando son tan extensas como refinadas, operando con una disciplina que raya en lo empresarial y que, sin duda, representa un desafío formidable y multidimensional para las autoridades encargadas de combatirla. La existencia de una nómina secreta con apodos y montos específicos para cada miembro, desde los sicarios hasta los coordinadores de plaza, es un indicativo claro de la formalización de roles dentro del crimen organizado, que no son simples alias para ocultar identidades,
Son nombres de guerra dentro de una estructura corporativa clandestina, cada uno con una función definida y un valor asignado. Para quienes valoran la verdad y el periodismo que la busca, su suscripción es nuestro motor. Los invitamos a unirse a nuestra comunidad para seguir descubriendo estas realidades. La mención específica de El Tuli y su rol en los ataques y su posterior abatimiento. Y no solo confirma la veracidad y la contemporaneidad de los documentos, sino que también ilustra la brutalidad inherente a estas operaciones y la alta tensión de la confrontación entre el Estado y el crimen organizado. La inclusión de otros apodos conocidos en el Hampa refuerza la autenticidad de los registros y proporciona a los analistas de inteligencia una herramienta invaluable para mapear las relaciones, las cadenas de mando y los flujos de dinero dentro del cártel, permitiendo una comprensión más profunda de su dinámica interna. Esta documentación no es solo un registro financiero, es una guía de operaciones, un compendio de personal y una evidencia de la cadena de valor que se mueve dentro del submundo criminal. Nos permite entender que cada apodo, cada cifra, representa una pieza en un tablero de ajedrez donde las vidas humanas son peones, y el objetivo final es el control territorial y económico absoluto. La capacidad de un cártel para mantener registros tan detallados de su personal y sus pagos, incluso de figuras tan importantes y volátiles, habla de una obsesión por el control y la eficiencia que es al mismo tiempo admirable por su ejecución y aborrecible por su propósito. Este es el rostro de un enemigo organizado, con inteligencia, estructura y una planificación estratégica que debe ser comprendida para ser combatida eficazmente. Frente a estas revelaciones tan comprometedoras, que apuntaban directamente a la complicidad de fuerzas del orden y ponían en entredicho la integridad de su gobierno, la reacción del presidente municipal de Tapalpa no se hizo esperar, y fue objeto de un considerable escrutinio público, tanto de la prensa como de la ciudadanía. El edil, en un intento visible por deslindarse de cualquier implicación o responsabilidad, se apresuró a declarar públicamente que desconocía por completo la existencia de tales operaciones ilícitas o de cualquier nexo entre su administración y la delincuencia organizada. Afirmó con vehemencia y de manera reiterada que todos y cada uno de los miembros de su corporación policial habían superado rigurosamente los exigentes exámenes y evaluaciones de control y confianza que son demandados por las instancias estatales, un requisito fundamental para garantizar la probidad y la lealtad de los agentes. Aseguró que esta impactante información, que revelaba una corrupción tan profunda, la había conocido a través de los medios de comunicación, al igual que el resto de la ciudadanía, lo que generó de inmediato un escepticismo considerable y generalizado entre la opinión pública y los propios periodistas presentes en la rueda de prensa. La existencia de estas cuentas meticulosas, la irrefutable comprobación de los pagos ilegales a funcionarios y la reciente confesión de operadores clave en la jerarquía criminal son la prueba indiscutible de una realidad que con demasiada frecuencia nos negamos a reconocer o a enfrentar en toda su cruda magnitud y con la seriedad que merece. El crimen organizado no es bajo ninguna circunstancia una entidad marginal que opera en los confines de la sociedad, ni un fenómeno pasajero que se limita a actos esporádicos de violencia que pueden ser fácilmente contenidos. Por el contrario, es un ente parasitario, una fuerza destructiva y corrosiva que ha logrado incrustarse profunda e insidiosamente en el corazón mismo de nuestras instituciones, corroyendo la fibra moral, ética y estructural de la sociedad desde sus cimientos, como un cáncer silencioso. Esta alarmante situación no es meramente una noticia más en el ciclo de 24 horas. Es una advertencia clara, un grito de alerta ineludible de que la lucha contra la delincuencia no puede ser superficial, no puede basarse en medidas cosméticas o en abordajes fragmentados que no tocan la raíz del problema, sino que exige, con urgencia crítica y sin demoras, una revisión total y sin concesiones de nuestros sistemas de seguridad y justicia. Una alerta urgente para despertar de la complacencia, del autoengaño y enfrentar la verdad más incómoda, dolorosa y desafiante de nuestra era. No se dejen engañar por las apariencias ni por los discursos simplistas que buscan minimizar el problema.
La verdadera guerra contra la criminalidad organizada no se libra únicamente en los tiroteos callejeros o en las detenciones mediáticas que acaparan titulares por un día. Se libra de manera silenciosa, constante y mucho más insidiosa, en los despachos donde se firman acuerdos secretos, en las oficinas donde se trafica con influencias y decisiones, y, sobre todo, en las nóminas secretas que corrompen a quienes deberían protegernos y servir al bien común. Lo que hemos desvelado hoy, a través de la minuciosa exposición de estos documentos y testimonios, es solo la punta del iceberg de un sistema infinitamente más oscuro, vasto y complejo de lo que jamás hubiéramos imaginado. Un sistema que amenaza con devorar el Estado de Derecho. Para seguir explorando estas profundidades ocultas, para no perderse ninguna de las revelaciones impactantes que desenmascaran la realidad más perturbadora de nuestro tiempo, y para apoyar nuestro inquebrantable trabajo de periodismo de investigación que busca la verdad, los invitamos enfáticamente a suscribirse al canal. No permitan que la verdad sea silenciada o se oculte en las sombras del olvido, porque el futuro de nuestra sociedad depende de nuestra capacidad para enfrentar la realidad. Hasta la próxima, con más información que rompe el silencio y desafía lo establecido, destapando aquello que otros prefieren mantener oculto.